Asamblea Abierta. Con 121 votos afirmativos, sin votos negativos y 4 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió exigir al presidente Moreno la destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, e iniciará la fiscalización al proceso de vacunación contra el coronavirus en el Ecuador. La Asamblea Nacional debatió este martes 26 de enero la actuación de este funcionario frente al proceso de vacunación que inició la semana pasada en el país, en un debate que surgió de la fusión de 2 proyectos presentados por Doris Solís, de la Revolución Ciudadana, y Rodrigo Collaguaso, independiente. Doris Solís pedía la comparecencia de Ceballos para que informe sobre la vacunación, y Collaguaso propuso exigir la destitución al presidente de la República y el apoyo al juicio político. La moción de 9 artículos planteada por los 2 asambleístas incluyó aspectos como la estabilidad laboral a los trabajadores de la salud, contemplada en la ley humanitaria, así como la declaratoria de información pública a todo lo relacionado con la pandemia y la compra de vacunas. Los asambleístas también piden a la Fiscalía General del Estado inicie la investigación de oficio de las denuncias fundamentadas de irregularidades en el manejo de medicamentos, vacunas y demás hechos relacionados. Y solicitan la comparecencia del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, para que explique los presupuestos destinados al combate de la pandemia. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se unió a estos pedidos. La presidenta del organismo, Sofía Almeida, mocionó que la cartera de salud, en un plazo de 15 días, remita toda la información relacionada con la adquisición y la distribución de las vacunas adquiridas por el gobierno con dinero del Estado, tal como establece la Ley de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Participación aprobó solicitar al presidente Moreno la renuncia del ministro de Salud ante las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 y la entrega de información detallada del plan de inmunización. Comenta Alexis Moncayo, en Pichincha Opina. Gracias, profe. Usted se empeña todos los días en provocar la indignación, no solo mía, sino de todos, con esas notas que nos trae. Gracias, profe. Antes de empezar con la descarga del comentario, quiero mandar algunos saludos. Quiero empezar saludando a María de los Ángeles Páez, que ayer me alegró la noche con un mensaje que me escribió al WhatsApp. María de los Ángeles seguramente nos está escuchando. Dice que escucha todos los días Pichincha Universal y en especial la primera emisión. Y me decía que después de escuchar, ella practica yoga, y que después de escuchar la entrevista con el viceprefecto Alexandro Tonelo, cuando hablábamos sobre el acceso al agua que ahora tienen 7 parroquias de los cantones Pedro Moncayo y Cayambe, gracias a la implementación del canal de riego, de este sistema de riego que recorre toda esta zona de nuestra provincia de Pichincha, esa se había inspirado, ¿no?, en esta noticia y en lo que generábamos en el diálogo con el viceprefecto para generar una sesión de yoga a propósito de lo que significa y lo que implica el acceso al agua para nuestros campesinos, para nuestros agricultores, para los productores de la zona, de estos dos cantones tan importantes que tiene nuestra provincia, tanto Cayame como Pedro Moncayo. Así que le mandamos un fuerte abrazo, María de los Ángeles, y qué bueno que nuestros espacios de noticias, nuestras entrevistas también generen cosas tan positivas como esas, ¿no? Que escuchar esa entrevista en la que hablábamos sobre el acceso al agua para el campo haya provocado que usted inspire su sesión de yoga precisamente sobre aquello, ¿no? La importancia que tiene este elemento tan fundamental como es el agua para nuestra población. De igual forma, quiero mandar un fuerte abrazo a Carlos Fernando Maldonado, que está siguiéndonos desde Ambato, en el centro del país, y lo propio también desde Ambato, desde la provincia de Bolívar, en el cantón Chillanes. Elías Tuabanda, un fuerte abrazo, Elías. Carlos Fernando Molina, lo propio, saludos. Mónica López, César Tamayo, Tati Enríquez, Abraham Mora, todos los días pendientes de la transmisión de Pichincha Universal, lo propio, Santi Tapia, Irina García. Buenos días a todos ustedes, un fuerte abrazo desde aquí, desde Quito, quienes nos están siguiendo desde otras provincias, desde otros cantones del país, y lo propio a quienes nos ven desde el exterior. Sabemos que cada mañana tenemos muchísimos compatriotas que se informan de lo que ocurre en el Ecuador gracias a la señal que genera Pichincha Universal
a través de la internet y de la transmisión que hacemos por streaming. Bueno, la Asamblea Nacional ha generado un pronunciamiento por el cual han además votado 121 legisladores. No tiene un efecto obligatorio de cumplimiento, es decir, el presidente de la República no se va a ver obligado a tomar ningún tipo de decisión con respecto del futuro inmediato del ministro de Salud, el señor Juan Carlos Ceballos. Él probablemente seguirá en el cargo. Yo les voy a recordar que un episodio similar ocurrió en agosto del 2020. La Asamblea, y me parece que fue con una votación idéntica, 121 votos a favor, si es que la memoria no me falla. Yo no soy tan bueno con la memoria, pero me parece que fue una votación parecida. Giovanni Vidal nos saluda desde Chicago, en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Giovanni. 121 votos en aquella época, en agosto, también se pronunciaron a favor de que el presidente Moreno destituya del cargo a la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, que fue ya para la época señalada como la gran responsable del reparto de los hospitales, otro de los hechos ocurridos durante el gobierno de Lenín Moreno que causó la indignación nacional. Bueno, hoy tenemos este proceso de vacunación que, digo, a todas luces, para nada uno puede, digamos, afirmar o creer que existe un plan nacional de vacunación, porque no hay. Tal es así que el propio gobierno se ha esmerado en mantener la opacidad. ¿Y por qué opacidad? Digo, porque todo aparece nublado, ¿no?, con respecto al tema de la vacunación, porque no transparentan la información, porque lo manejan con mucho hermetismo, porque parecería una información digamos, secretísima, que solo tienen acceso el ministro de Salud y probablemente el presidente de la República. Cuando el proceso de vacunación y el plan de vacunación debería ser, digamos, una noticia de la cual todos los ecuatorianos estemos al tanto, enterados e informados. ¿Por qué? Porque debería este plan de vacunación ir en beneficio de la mayoría de la población. Obviamente, eso no va a ocurrir porque estamos hablando de que apenas existen 8,000, bueno, o existían 8,000 vacunas para poder administrarlas a 4,000 personas. ¿Por qué? Porque cada persona necesita de 2 dosis de la vacuna. Entonces, 4,000 personas iban a tener acceso a esta vacunación, o a esta etapa, a esta primera fase de la vacunación. Yo reitero lo que les dije ayer y lo que hemos conversado desde la semana anterior cuando llegaron estas vacunas acá. Me parece que los niveles de incompetencia del gobierno han llegado a unos niveles tan altos, primero que ya, digamos, ni siquiera superan nuestra capacidad de asombro con respecto de lo que pueda hacer o dejar de hacer este gobierno, porque como todo lo hacen mal, porque como se esmeran en hacer todo mal, fíjense ustedes lo que conversábamos ayer con Byron Villasís, exdirector del INEC, lo que han hecho con un instituto que era sumamente técnico, ¿no? Lo han despedazado, han destruido la institucionalidad, incluso de instituciones que no se manejaban tan políticamente, ahora la llevaron bajo el régimen del Ejecutivo, está adscrita precisamente a la Presidencia de la República, el INEC, y hoy tenemos que esa institución que era súper técnica, que cumplía un rol y un trabajo fundamental para el Ecuador, que es contar con estadísticas, con cifras, con datos. Ayer, ustedes, si no la vieron, búsquenla en nuestros canales digitales, en YouTube y en Facebook, la entrevista con Byron Villasís, de verdad, para que sepan qué tan importante es contar como país para diversos temas, para los temas de la vacunación, para la inversión privada, para la inversión pública, para los planes sociales, etcétera, 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 contar con información fresca, con estadísticas, con cifras reales. Bueno, nada de eso tenemos ahora. Como se han esmerado entonces en hacer todo mal, uno ya preveía, por eso les digo, insisto en lo que dije ayer y en lo que decía los días anteriores, uno ya preveía que este proceso de administración de 4,000 vacunas iba a ser un desastre y en efecto eso es lo que ha sido. A esta hora, el ministro de Salud ni siquiera debería ser, digamos, destituido porque el presidente le pide la renuncia,
o porque la Asamblea los lleva a un juicio político, cosa que no va a pasar sino hasta después del 8 de febrero, cuando nuevamente los legisladores, y en especial los 4 que están con licencia, que pertenecen al Consejo de Administración Legislativa, retomen nuevamente sus actividades parlamentarias. Entonces, me parece que a esta hora el señor Ceballos debía haber sido, o debía haber demostrado al país una mínima de sensibilidad por todo el daño que ha provocado y por el mismo daño que él mismo se ha provocado, porque Ceballos me parece que comete un error terrible al haber aceptado un reto y al haber aceptado un cargo para el cual a todas luces, y porque les consta a ustedes y me consta a mí y le consta al país entero, no estaba preparado. Yo coincido con quienes en redes sociales durante esta etapa y en otras anteriores, hablando de otros personajes y otros funcionarios públicos, señalaban que también es corrupción aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Y a esta hora, señor Ceballos, usted, insisto, por todo lo que ha sucedido, por esa falta de ética, a pesar de que un grupo de banqueros, liderados por el banquero más grande que tiene este país, han salido en su defensa, diciendo que si él también hubiera tenido a su madre en estas circunstancias, hubiera hecho lo que usted, lo cual demuestra además la falta de ética de esta gente, o el tipo de ética, el concepto que ellos tienen de ética, no es el mismo que tenemos nosotros, indudablemente. Y yo ayer decía algo que me parece es elemental tomar en consideración. Ceballos no es el ministro de Salud de la familia Ceballos. Ceballos es el ministro de Salud del Ecuador. No es el ministro de Salud de su familia. Él no administra los recursos públicos para beneficiar a su mamá o a sus tías. Demuestra además el ministro de Salud que le importa muy poco el bien común. Y una cosa de fondo que también les decía ayer y que creo que hay que machacar todos los días en aquello, que lo que está haciendo Ceballos es precisamente el modelo al que quieren llevarnos, con el gobierno de Moreno y con el continuismo de cualquiera que sea que represente lo que representa hoy Moreno. Los que apoyan la privatización del Banco Central, la privatización de la educación, la privatización de la salud, de los sectores estratégicos. Lo que hizo Ceballos con las vacunas es el modelo que quieren implementar en este país. ¿Cuál? El de los privilegios. Es decir, que la salud no sea un derecho de usted, de su familia o de la mía, sino que sea un privilegio de los que solo tienen para pagar el acceso a estos servicios. Es decir, las personas que tienen para importar medicinas, para pagar tratamientos carísimos, ¿no? Entonces, que los hospitales públicos cierren sus puertas y pasen a ser administrados por grandes empresas, por grandes corporaciones de salud, y quienes tengan plata para, por ejemplo, pagar una mensualidad de $1,500 o más en una suite senior, como en la que está la mamá del ministro, bueno, ellos sí van a tener acceso, como en este caso, a la vacuna. Quieren convertir a la salud, a la educación, en un privilegio. Les decía yo ayer, 63% de los niños han dejado de estudiar. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a una tablet, a un teléfono, a una computadora, y obviamente no tienen acceso a Internet. ¿Quiénes sí siguen estudiando? Claro, los chicos que tienen sus padres posibilidades para poder cubrir todos esos gastos. Pero, señores, esto no es Suiza, esto no es Noruega, esto es Ecuador, y aquí hay una realidad totalmente distinta a la de esa burbuja, a la de ese metro cuadrado en el que ustedes viven encerrados. Yo creo que a esta hora, señor Ceballos, usted no debería ser ni siquiera enjuiciado políticamente, ni el presidente Moreno debería pedirle la renuncia. Usted debería haber renunciado ya hace rato. Pero eso demuestra también la falta de sensibilidad y la escasa conexión que tiene este gobierno con el sentir ciudadano, con lo que piensa la gente. Y lo que demuestran también es que lo que piensa la gente a ustedes les importa un bledo. Les importa un bledo, como dijo alguna vez el presidente de la República. Nos gobierna una persona, a propósito de eso, nos gobierna una persona que después de comerse un arroz, con huevo frito, le importa un bledo el país. Esa es la persona que nos gobierna. Entonces, no nos sorprende que los ministros como el de Salud haga del plan de vacunación, si es que existe ese plan de vacunación, lo que le dé la gana. O que la secretaria de Comunicación, cuando un periodista le pregunta
cuántas vacunas más van a venir, se ría y diga que no tiene la menor idea porque está en Washington, ¿no? Mientras los ecuatorianos se mueren, mientras no tenemos certezas, mientras siguen proliferando las dudas, la incertidumbre, en medio de una pandemia, la señora está de paseo en Washington y no tiene la menor idea de cuándo llegarán las vacunas. Así se maneja el gobierno de Ecuador, así manejan la información, así se ríen de ustedes y de nosotros.